Bien, entonces ahora vamos a ver las características de las imágenes formadas por las lentes. Tal vez se han dado cuenta, lo más común es en el caso de las lupas, que las lupas producen diferentes tipos de imágenes. ¿Has notado que a veces las imágenes se ven amplificadas, pero también a veces se ven reducidas? Que a veces las imágenes se ven derechas, pero a veces se ven invertidas o de cabeza, dependiendo de cómo pongamos la lupa, ¿verdad? Si utilizamos una lupa y la ponemos muy cerca de una hoja, entonces para ver las letras vamos a ver las letras más grandes y derechas. Pero por otro lado, si usamos una lupa para ver objetos que están muy distantes, esos objetos que se ven, que están muy distantes, los vamos a ver invertidos y más pequeños, ¿sí? Quitamos la lupa, inmediatamente los vemos más grandes, ¿verdad? Y derechos. Ponemos la lupa y los vemos de cabeza y más pequeños. ¿De qué depende? De qué tan cerca o lejos está ese objeto que estamos viendo a través de la lupa. Bueno, hay cinco tipos de casos, dependiendo de la ubicación. Déjenme utilizar un valor. Supongamos que esta lupa tiene una distancia focal de 5 centímetros. ¿Cómo se calcula la distancia focal? Véase el tema de ecuación del fabricante de lentes. Ya tenemos la distancia focal. Entonces, las características de la imagen van a depender de si el objeto está a menos de 5 centímetros, es decir, delante de la distancia focal o delante del foco, entre 5 y, bueno, perdón, a 5 centímetros, es decir, si el objeto está en el foco, si está entre 5 y 10 centímetros, es decir, entre una distancia focal y dos distancias focales, si se encuentra a 10 centímetros, es decir, a dos distancias focales, o si se encuentra a más de 10 centímetros, es decir, detrás del doble de foco. Aquí lo vamos a ir analizando como si el objeto lo fuéramos acercando a la lupa. Vean lo que vamos a ir haciendo gradualmente. Vean la posición de la flechita. ¿En dónde está más cerca? En el primer caso, ¿verdad? Entonces vean qué va pasando con la flechita. Vamos a analizar esos 5 casos. En cada caso lo que voy haciendo es acercar cada vez más la flechita a la lupa. ¿En qué cambiaría su imagen? Bueno, vamos a empezar con el primer caso y para eso vamos a valernos de los tipos de rayos que también ya habíamos visto previamente, ¿sí? ¿Cuáles eran los tres tipos de rayo? Perdón que repita tanto. Primer tipo de rayo, un rayo paralelo al eje del espejo, perdón, de la lente. Repito, un rayo paralelo al eje de la lente se desvía o se refracta pasando por el segundo punto focal, el foco que está del otro lado. Un rayo que pasa por el primer punto focal se desvía paralelo o se refracta paralelo a la lente y el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Vamos a trabajar con esos tres rayos, ¿verdad? Nada más estoy repasando algo que ya habíamos analizado previamente. Bien, no necesitamos los tres rayos, solo dos de los tres rayos. Aunque en los diagramas voy a utilizar tal vez los tres rayos, no necesitamos los tres rayos. ¿Cuál es la técnica para saber en dónde estaría la imagen de un punto de un objeto? Prolongar los refractados hasta que se crucen. Y donde se cruzan los rayos refractados es donde se forma la imagen de un punto. Voy a utilizar dos colores para rayos incidentes un color y para rayos refractados otro color. Y finalmente la última aclaración que tengo que hacer es, los rayos no se desvían solo una vez, se desvían dos veces, una vez cuando entran a la lente y una vez cuando salen de la lente otra vez al medio circundante. Pero para simplificar la explicación, vamos a imaginarnos que los rayos solo se desvían una vez a partir del centro de la lente, cosa que no es cierta. Por eso en cada uno de los diagramas puse una línea al centro de la lente, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar con los rayos incidentes. Vamos a trazar dos rayos incidentes. Por ejemplo, vamos a empezar con el rayo paralelo. Voy a utilizar color azul. Entonces, un rayo paralelo al eje de la lente y un rayo, es más, vamos a poner los tres rayos de una vez. Y el rayo que pasa por el foco.
Ahí tenemos dos rayos, uno que pasa por el foco, uno paralelo, y de una vez el rayo que pasa por el centro. ¿Cómo se desvía cada uno de esos rayos? Bueno, váyanle pensando, yo de una vez voy poniendo la trayectoria de los rayos representados con unas flechitas. Bien, entonces, ¿cómo se refractan cada uno de esos rayos? El rayo paralelo se refracta y ahora vamos a utilizar otro color para rayos refractados. ¿Cómo se refracta ese rayo? ¿Cómo qué trayectoria va a seguir? Pasa por el segundo punto focal. Segundo punto focal, el que está del otro lado de donde provienen los rayos, ¿verdad? Luego, el rayo que pasa por el centro, ¿qué le pasa a ese rayo? No se desvía, pero bueno, ahorita mejor lo hago porque ese me va a costar un poco más de trabajo. Y luego el rayo que pasa por el primer punto focal, ¿cómo se desvía? Paralelo al eje del espejo. Ahí donde se cruzaron estos dos rayos, es donde se va a formar la imagen de ese punto de la flecha. Bueno, se supone que el rayo que pasa por el centro se debería intersectar también en el mismo punto. Si yo prolongo ese rayo, se va a intersectar en el mismo punto. No necesito los tres rayos. Tal vez no se alcanza a notar, pero ¿cómo sería esa imagen? Voy a poner, bueno, ahí estoy encontrando la imagen de la parte más alta de la flechita, ¿verdad? Pero como está por debajo del eje, como bien me comentaron aquí adelante, entonces eso quiere decir que la imagen estaría invertida, ¿verdad? Aquí estaría la posición, bueno, no quedaría así la flecha, escogí mal la flecha, tendría que ser esta. En ese punto donde se intersectan los tres rayos, es donde estaría la puntita de la flecha, ¿verdad? ¿Cómo ven esa flechita comparada con con el objeto? Objeto, imagen, más chica, de menor tamaño. ¿Cómo se ve? Invertida. ¿Es real o virtual? Para contestar eso hay que preguntarnos, ¿se cruzaron realmente los rayos? Sí se cruzaron. Entonces es una imagen real. Si yo pusiera una hoja de papel justo ahí en esa posición, se proyectaría la imagen. Después platicaremos de cuál es la técnica, y de hecho eso va a ser una tarea, cuál es la técnica para proyectar una imagen con una lupa, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a poner las características de esa imagen. Vamos a resumir aquí. Sería imagen, generalmente se pone primero eso, si es real o virtual, real, muy bien, invertida, de menor tamaño, que el objeto, y también otra característica que va a tener es que siempre va a estar entre el segundo punto focal y el doble del segundo punto focal. Siempre va a quedar entre esas dos distancias. No importa qué tan lejos o qué tan cerca, con que la pongan detrás del doble de la distancia focal, siempre va a quedar entre esas dos distancias, ¿verdad? Entre F2 y 2F2. Bueno, ahorita eso lo voy a hacer más chico porque no puedo poner subíndices. Y 2F2. Esas serían las características de la imagen de un objeto que se ubica detrás del doble del foco, ¿verdad? Bien, vamos a analizar ahora el siguiente caso. Características de la imagen de un objeto colocado justo al doble de la distancia focal en una lente convergente. Vamos a escribir aquí el caso 2. Caso 2. Imagen de un objeto colocado justo al doble de la distancia, y ya vi que tengo un error arriba, focal, justo al doble de la distancia focal.
de una lente convergente. ¿Verdad? Bueno, acá me faltó la T. Bueno, entonces, imagen de un objeto colocado justo al doble de la distancia focal de una lente convergente. Vamos a hacer lo mismo. Los 3 rayos, aunque solo necesitamos 2. Entonces vamos a trazar primero el rayo paralelo. El rayo que pasa por el foco. Y el rayo que pasa por el centro. Ponemos la trayectoria de los rayos. Estamos considerando en todos los casos que el objeto está del lado izquierdo y que los rayos siguen una trayectoria de izquierda a derecha. Bueno, ¿cómo se refractaría cada uno de estos rayos? Bueno, ya lo saben. Entonces el rayo paralelo lo refractamos pasando por el segundo foco. El rayo que pasa por el primer foco se refracta paralelo. Y más o menos, ¿en dónde se intersectan esos dos rayos? En el segundo foco. Entonces, ¿a qué distancia se forma la imagen? Se forma a la misma distancia de la lente, pero del lado contrario que está el objeto. Y, en teoría, si yo prolongo el rayo que pasa por el centro, se debería intersectar en ese mismo punto. La verdad es que ahí solo estaría la imagen de la puntita de la flecha. Tendría que hacer todo eso con el infinito de puntos de la flecha, pero bueno, escogemos un punto representativo. El punto más alto es el que nos conviene. Entonces, la imagen quedaría así. Exactamente, de cabeza. ¿Y cómo ven su tamaño comparado con el del objeto? Del mismo tamaño. Entonces, ¿cuáles serían las características? Imagen, bueno, perdón, ¿es una imagen real? Imagen real, invertida. No sé cómo se oiga mejor, de igual tamaño, del mismo tamaño, como ustedes prefieran, del mismo tamaño que el objeto y a la misma distancia que el objeto, pero del lado opuesto. ¿Verdad? Ese sería el segundo caso. Vamos acercando el objeto, entonces ahora lo vamos a ubicar entre 2F1 y F1. Muy bien, ahora vamos a analizar el tercer caso. Caso de la imagen de un objeto colocado entre el foco y el doble de la distancia focal, o entre F1 y 2F1. Bueno, tal vez ya podemos hasta incluso anticipar cómo va a ser su imagen, viendo las características de las dos imágenes previas. Nuevamente vamos a trazar los 3 rayos, el paralelo, el que pasa por el foco y el que pasa por el centro de la lente.
Ese es el paralelo, el que pasa por el foco. Y la verdad es que este rayo ya me está definiendo el tamaño de la imagen. Ya desde ahí puedo anticipar cuál va a ser el tamaño. ¿Por qué se va a salir paralelo? No va a cambiar su altura ese rayo cuando se refracte. Y el rayo que pasa por el centro. Y sirve que practicamos hasta el hartazgo qué características tiene cada uno de los rayos. Ya cuando se les pregunta en el examen, un rayo paralelo al eje de un espejo, después de haberlo hecho tantas veces, recordarán con este ejercicio que estamos haciendo que se refracta pasando por el segundo foco. Bien, entonces vamos a trazar ahora los rayos refractados. Entonces el paralelo pasa por el segundo foco. El que pasa por el foco se refracta paralelo. Y bueno, la verdad es que ya con eso ya definimos la imagen. No necesito los tres rayos. Pero ni modo, ya lo hice en los otros dos casos, pues aquí también lo hago. Prolongamos el rayo que pasa por el centro y se supone que su prolongación se intersectaría en donde se intersectaron los otros dos rayos. ¿Verdad? Ahí estaría la punta de la flecha, como quedó debajo del eje nuevamente, entonces todavía es una imagen invertida. Más o menos tendría estas características. Exactamente, más grande. ¿Verdad? Entonces vamos a poner sus características. Es una imagen real todavía, invertida, de mayor tamaño. Hasta hacen que me ruborice. Porque por ahí alguien dice real y alguien por ahí dice invertida y por alguien de mayor, ¡ay, qué bonito! Todo el grupo está participando de mayor tamaño. Y se ubica detrás del segundo punto focal, del doble del segundo punto focal. Detrás del doble del segundo punto focal. Bien, vamos a ver ahora el cuarto caso. Muy bien, ahora vamos a analizar el cuarto caso, la imagen de un objeto colocado en el foco, ¿verdad? Ahora no puedo trazar el rayo que pasa por el foco, porque el objeto se encuentra en esa posición, pero me quedan los otros dos rayos. Ahí vemos la conveniencia de tener tres rayos, ¿sí? Entonces, vamos a trazar el rayo que pasa paralelo al eje del espejo y el que pasa por el centro. Rayo paralelo y el rayo que pasa por el centro. Lo voy a prolongar un poquito y al ratito lo corto. O le encimo el otro rayo. Entonces el primer rayo, bueno, se supone que le voy a poner otro color una vez que atravesó la lente. Si ya se adelantaron, ¿qué pueden notar con los dos rayos refractados? Que a mí ya se me complicó esto. Exactamente, por ahí algunos lo están diciendo. Unos dijeron que no se cruzan, otros paralelos. Sí, los paralelos no se cruzan. Una vez que se refractan esos dos rayos,
salen paralelos del otro lado. ¿Cuándo se van a cruzar? Nunca, ¿verdad? ¿Eso qué me indica? No se forma imagen, ¿verdad? ¿No les está evocando todo esto que estamos explicando algo que ya habíamos dicho antes? Bueno, ahorita lo voy a mencionar al final, ya que mencione el último caso. Entonces, no se forma imagen. Bueno, algunos que son un poquito más filósofos dicen, se forma la imagen en el infinito. Bueno, eso en términos prácticos no tiene ningún sentido. No se forma imagen. No cambia el color. Bueno, y la verdad es que adelantándome un poquito, es que a partir de esa posición es donde las imágenes van a cambiar de verse de cabeza a verse invertidas. Entonces, cuando ponemos una hoja en una lupa para poder ver las letras más grandes, ¿en dónde tienen que estar esas letras? Delante del foco, porque si estuvieran detrás del foco, ya estaría viendo las letras de cabeza, ¿verdad? Entonces, ahí, justo en ese punto es donde cambia de verse de cabeza a verse derecho, y es por eso, por lo que en ese punto se pierde la imagen, ¿verdad? No se forma imagen. A uno tendría que ver qué es lo que pasa ya físicamente al ir alejando la lupa de un libro, un texto. No sé si lo han visto, pero como que no sé cómo describirlo, como que se disuelven las letras, ¿no? No sé cómo explicarlo, lo tienen ustedes que vivir, tampoco es una cosa así tan impresionante y tal vez no habían reparado tanto en eso, ¿verdad? Vamos a ver el último caso. Vamos a analizar el último caso. Imagen de un objeto colocado delante del foco de una lente convergente. ¿Verdad? También, tal vez en la mayoría de los diagramas anteriores no especifiqué cuál era el objeto y cuál era la imagen. Por favor, a sus diagramas que habían hecho, pónganle a las flechitas del lado izquierdo O de objeto y a las flechitas del lado derecho I de imagen, ¿verdad? Para distinguir bien cuál es el objeto y cuál es la imagen. Entonces, el primer rayo sería el rayo que pasa por el foco. Oiga, maestro, pero el objeto está delante del foco, ¿cómo que pasa por el rayo? No se necesita que pase por el foco. Con que tenga una trayectoria como si ese rayo proviniera del foco, tendría las mismas características, ¿verdad? En realidad no pasó por el foco, pero tiene una trayectoria como si lo hubiera hecho. Por eso aquí le voy a poner una línea discontinua. No pasó por el foco realmente. De todas maneras, por tener esa trayectoria, entonces el rayo se va a refractar paralelo. Ahora ya invertí los colores, lo siento, ya no puedo deshacer tanto. Entonces ahora vamos a trazar el rayo paralelo y el rayo que pasa por el centro. Y el rayo que pasa por el centro. Vamos a dejarlo en el centro. ¿Cómo se refractan cada uno de los rayos? Bueno, entonces el primero se refracta paralelo. Esto me va a definir el tamaño. Luego el segundo se refracta pasando por el segundo foco. Y el último rayo lo hice azul. Y el tercero no se desvía. Déjame volver a poner este rayo.
Vamos a ponerlo de una vez. Muy bien. Entonces, ¿qué notamos con esos tres rayos a medida que se prolongan hacia la derecha? Pues que se van separando cada vez más. Entonces, ¿qué tendría que hacer para encontrar su intersección? Prolongarlos, pero hacia el lado contrario de donde provienen. Esto la verdad me va a producir todo un desbarajuste de trazos que tal vez resulten un poco confusos. Pero esos tres rayos azules, el punto es que los tendría que prolongar ahora hacia la izquierda, ¿verdad? Por donde nunca pasaron. Realmente por ahí no estuvieron los rayos. ¿Y en dónde aparentemente se cruzarían los tres rayos? Del mismo lado que donde está el objeto. Pues ahí trazamos el primer rayo, la prolongación del segundo rayo refractado. A esas líneas las voy a poner cortadas porque por ahí no pasaron realmente. Y el tercer rayo se supone que se intersectaría en el mismo punto, ¿verdad? La verdad es que para este último caso los trazos sí son un poco confusos. En realidad eso quiere decir que por ahí, el que estén cortados, que por ahí no estuvieron los rayos. Entonces, como realmente no se cruzaron, como bien me comentaron por acá adelante, es una imagen virtual. Entonces, ¿qué es lo que determina si son reales o virtuales? Si se cruzaron o no se cruzaron realmente los rayos, ¿verdad? ¿Por dónde estaría la imagen? Ahora queda la punta de la flecha por encima del eje, entonces eso quiere decir que se ve derecha. Aquí estaría la imagen. ¿Verdad? Y bueno, habría que analizar en otros casos si siempre va a estar delante del foco, ¿verdad? Su imagen. Aparentemente, de todas maneras, es una imagen que no importa tanto su ubicación, no se puede proyectar. Bien, entonces vamos a poner las características de esta imagen. Es una imagen virtual. Y como ya habíamos visto, igual que en el caso de los espejos, si es derecha, es virtual. Esa es la característica que tienen las imágenes virtuales. Por eso en los espejos planos, que son los que utilizamos más comúnmente, las imágenes siempre son virtuales. Siempre nos vemos derechos en los espejos. Imagen virtual, ¿qué otra cosa? Derecha y más grande. Así es como se utilizan las lupas. ¿Para qué utilizamos una lupa? ¿Para ver las letras de cabeza? Yo no sé leer letras de cabeza. ¿Para ver las más pequeñas? No, se utiliza para ver las más grandes y derechas, ¿verdad? Derecha, de mayor tamaño. Y aparentemente del mismo lado de la lente que el objeto. ¿Verdad? Dije aparentemente. Ese sería el quinto caso. ¿Verdad? ¿Notan alguna similitud entre las lentes convergentes y los espejos cóncavos? Habíamos visto, y se pueden ver, remitir al video de espejos cóncavos, habíamos visto que también tenía los 5 casos, y los 5 casos son idénticos, salvo con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los espejos cóncavos? Es que prácticamente es lo mismo, incluso vamos a ver que las ecuaciones son las mismas, las que ya utilizamos para resolver problemas de espejos, las utilizaríamos para lentes, y tendría el mismo grado de dificultad. ¿Cuál será la única diferencia entre espejos y lentes? ¿Son iguales los casos? Bueno, una diferencia es que en lugar de hablar de 2F, ahí hablábamos de centro y foco, y el foco está a la mitad del centro. Y otra diferencia es que cuando en el caso de un espejo la imagen se forma aparentemente detrás del espejo, del otro lado del objeto, en el caso de una lente se forma aparentemente del mismo lado. Y cuando en un espejo la imagen se formaba
del mismo lado que está el objeto, que era cuando eran reales, en este caso es cuando se forma del otro lado de la lente, ¿verdad? Pueden comparar las similitudes y las diferencias entre espejos y lentes, porque prácticamente tiene las mismas características. Bien, vamos a ver ahora los dos casos, bueno, más bien el único caso de las lentes divergentes. Ahí no vamos a analizar tantos casos, solamente vamos a hacer dos trazos y dos para que se vea que no importa la ubicación, siempre va a tener las mismas características la imagen. Muy bien, vamos ahora a analizar las características de las imágenes formadas por lentes divergentes. En este caso solamente tenemos un caso. No tendría que hacer más que un solo diagrama, pero estoy ubicando al objeto en posiciones extremas para que notemos que independientemente de dónde lo ubique, su imagen va a tener las mismas características. No estoy diciendo que se vea justo del mismo tamaño ni que se forme en la misma posición, pero va a tener las mismas características. Bueno, vamos a hacer los trazos para que notemos a qué me refiero. Entonces vamos a trabajar con los tres rayos. En el caso de las lentes divergentes, no hablamos del rayo que pasa por el primer foco, sino más bien, si repasamos las trayectorias de rayos, el rayo que se apunta hacia el segundo punto focal, ¿verdad? ¿Cómo se refracta ese rayo? Se refracta paralelo al eje de la lente. Pueden revisar las trayectorias de los rayos. Luego, el rayo paralelo al eje de una lente divergente, su característica es que, ¿cómo se refracta? ¿Por el segundo punto focal? No, de tal manera que parece provenir del primer punto focal. Y finalmente, el rayo que pasa por el centro, ese no se desvía en cualquiera de los dos tipos de lentes. ¿Qué notamos con esos rayos? Pues que se van separando cada vez más o se abren, nunca se cruzan. Bueno, sí, esa es la característica de las lentes divergentes, por eso divergentes. Siempre va a pasar, no importa dónde pongamos al objeto, los rayos cuando se refractan se van separando cada vez más. Entonces, ¿hacia dónde los tendría que prolongar? Hacia el lado contrario, ¿verdad? Entonces tendría que prolongarlos hacia el lado contrario de la lente. Y la verdad es que aquí me va a quedar una imagen muy pequeña y los tres rayos se cortarían en el mismo punto. Quedan un poco confusos. Cuando las imágenes son virtuales y se cruzan del otro lado, los trazos quedan muy confusos. Ya ahí nos perdimos tal vez entre cuáles son los rayos incidentes y reflejados, pero los refractados, perdón, pero los refractados son los que en este caso representé con color rojo. Del lado izquierdo tendrían que ir cortados, ¿verdad? Porque por ahí nunca pasaron esos rayos. Pero bueno, entonces, ¿qué características? Bueno, ¿cómo sería la imagen? La imagen sería virtual y se formaría aquí donde se intersectaron los tres rayos. Queda una imagen muy pequeña.
¿Qué característica tendría? De menor tamaño, pero en primer lugar, virtual. Vamos a ponerlo por acá, es una imagen virtual. Y como toda imagen virtual, derecha, de menor tamaño. Y aparentemente, más bien del mismo lado de la lente del que está el objeto, ¿no? Del mismo lado que el objeto, así vamos a dejarlo, ¿verdad? Vamos a analizar el caso más extremo que estuviera delante del foco. ¿Cambiaría sus características? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, primero vamos a trazar un rayo que apunta hacia el segundo punto focal. Entonces, un rayo que apunta hacia el segundo punto focal. No va a pasar por ahí porque antes de hacer eso se va a desviar por la lente, que esa es la propiedad que tienen las lentes, desviar los rayos, pero lo va a desviar paralelo. ¿Verdad? Luego vamos a poner también la trayectoria de los rayos. ¿Verdad? El rayo que pasa por el centro no se desvía. Y me falta el rayo paralelo. ¿Cómo se desvía ese rayo en el caso de una lente divergente? De tal manera que parece provenir del primer punto focal. A partir de su punto de contacto con la lente. Nuevamente los rayos se abren y tendría que prolongarlos hacia el lado izquierdo en este caso. La verdad es que, bueno, es un poquito complejo pretender hacer trazos claros y al mismo tiempo estar grabando un video, pero bueno, lo que pretendo es que esto sirva como de ayuda para cuando revisen un libro de física en donde seguramente estarán hechos con mayor cuidado los trazos, se entienda a qué se refieren esos trazos, ¿verdad? Lo que tendría que hacer es prolongar los rayos refractados, en este caso hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Hasta que se crucen. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner cortados los rayos que prolongué hacia el lado izquierdo porque no pasaron por ahí. Pero llegan a nuestro ojo de tal manera que parecen provenir de un mismo punto situado detrás de la lente. La imagen estaría por aquí. ¿Qué podemos comentar acerca de la imagen? Nuevamente tiene las mismas características. Vamos a poner aquí el objeto y la imagen. Vuelve a ser una imagen virtual, vuelve a ser derecha, vuelve a ser de menor tamaño y se forma del mismo lado que el objeto. Y fíjense, siempre está delante del objeto. Así que no hay necesidad de hacer los otros trazos.
¿Qué pasará si alejo demasiado, no al doble, sino detrás del triple? ¿Siempre quedará delante del primer foco? Bueno, tal vez como que aquí parece todo indicarnos que en realidad siempre va a estar delante del foco, pero podríamos hacer el trazo para comprobarlo. Estas son las características de las imágenes formadas por las lentes divergentes.